Buenas noches con todos. Voy a tomar lista, por favor. Angélica Bravo, Buenas noches, presente, ingeniero. muchas gracias. Andrea Ceballos, Buenas noches, dice debo estar con la cámara apagada porque no tengo muy bien internet. no te preocupes. Jennifer Franco, Buenas noches, Inge. Inge, por ratitos voy a estar con la cámara prendida y por ratitos con la cámara apagada por lo que estoy en mi trabajo y salgo a las 10. ¿Ya? ok, no te preocupes. Muchas gracias. Jennifer Lochamín, Jocelyn Morales, Buenas noches, Luisa, presente. gracias. Jonathan Revelo, Buenas noches, dicen presente. gracias. Natalie Reyes, Natalie, estás por ahí, ¿eh? Te pongo asistencia. Karina Salgado, Buenas noches, dicen presente. buenas noches. Jessica Topón, Bernarda Torres. Buenas noches, Inge. Disculpe, Ujú. tengo problemas con el internet, entonces voy a tener que apagarle la cámara a momentos y cuando tenga más estable el internet le vuelvo a prender Ok, la cámara. no Por... te preocupes. Listo. Lilibet Vega, Valeria Larcón, Presente, buenas noches. gracias. Ivette Angulo, Buenas noches, presente, ingeniero. gracias. Camila Caiza, Buenas noches, ingeniero presente. gracias. Kerly Careño, Buenas noches, presente. gracias. Jenny Carrasco, Buenas noches, ingeniero presente. gracias. Evelyn Chiquito, Presente, Licen, buenas noches. gracias. Carla Espín, Buenas noches, ingeniero. Presente. gracias. Jessica Fuentes, Presente, buenas noches. gracias. Scarlett Guambuquet, Presente, Inge, buenas noches. gracias. Joana Imbaquingo, Presente, buenas noches. gracias. Jennifer Jaramillo, Miriam Moposa, Buenas noches, Licen, presente. gracias. Fátima Moreira, Buenas noches, Licen, presente. gracias. Lisset Morocho, Jenny Ortiz, Carol Pailacho, Buenas noches, presente. gracias. Gema Paredes, Presente, dije buenas noches. te pongo asistencia también. Jenny Ortiz, ¿ya? Gracias, Gema Paredes. Carla Zarzosa, Buenas noches, Licen, presente. gracias. Mariuxi Vargas, Buenas noches, presente. gracias. María Celeste Villamar, Alison Villegas, Buenas noches, presente. Ingeniero, ujú, por rato voy a apagar la cámara, pero es porque estoy sola con los dos bebés, entonces cuando me toque darle el seno a la más pequeña o ver que el otro no me haga travesura, voy a tener que apagarle un ratito, ¿ya? ok, no hay problema. Ok. Gracias. Gracias, A está ver, bien. amor, espérate. Eh, Jessica Topón ingresa, ¿verdad? Sí, Licen, buenas noches, por favor. Gracias. Te pongo asistencia. Lilibet Vega, no está. Jennifer Jaramillo, Lisset Morocho, ya, Jennifer Jaramillo.
Y Lizeth Morocho no está. Y María Celeste Villamar está. María Celeste, ¿estás por ahí? No estás conectada, pero no contesta. Ok. Ya, perfecto, muy bien. Entonces, bueno, el día viernes pues revisamos un poco de información acerca de la normativa que está alrededor de la parte de los diferidos y también pues de de la revalorización de los inmuebles, ¿no? Habíamos visto pues, bueno, vimos ahí, hablaban un poco de lo que es la normativa, pero no nos hacían referencia cuáles eran las normas específicas para el tratamiento de los diferidos y cuáles eran las normas específicas para el tratamiento de la valorización de la propiedad, planta y equipo o de las inversiones. Y eso les había dicho, pues, que lo revisen y el día de hoy, pues, podíamos analizarlo. ¿Ok? Así que el micrófono está abierto para cualquiera de los tres grupos que habían realizado, que consultaron sobre las normas específicas, sus objetivos que plantean para el desarrollo de los diferidos y de las valorizaciones de propiedad, planta y equipo y de las inversiones. No sé si alguien logró encontrar algo. Disculpe, Inge, usted el día viernes nos envió a hacer un deber acerca de, bueno, aquí en clase, ¿no? Ujú, Sobre, solamente era sobre em, los principales cargos diferidos y revalorización de los activos. ujú, pero que hagamos referencia, precisamente que hagamos referencia con qué norma internacional pues es la aplicable. Había comentado justamente en las exposiciones cuando las hicieron, pues todos me hablaban de las normas internacionales en su contexto global y por otro lado pues los conceptos de cargos diferidos y de la parte de las valorizaciones. Pero quería saber cuál hace referencia a cuál, qué norma internacional es la que avala al desarrollo de las valorizaciones y cuál es la norma internacional que avala al desarrollo y al registro de los cargos diferidos o de los diferidos expresamente. ¿Ok? Entonces, no sé si por ahí tiene alguna, aún de Magema, no sé si estás Sí, levantando la Inge, mano. Cuéntame. mi grupo, con mi grupo tenemos ya esa información. Perfecto, cuéntanos entonces, si quieren pueden proyectarlo, nos comentan Claro, un y poquito y lo vamos avanzando. ya, Inge, ya voy a compartir. Chévere. No sé si ya se puede visualizar. Ahí lo vemos claramente. Listo. Bueno, nosotras somos el grupo 3. No sé si alguna de mis compañeras está conectada para que me ayude con la exposición, por favor. Sí, yo te ayudo, Gemma. Gracias. De igual manera. A ver, normas NIP y NIP aplicadas a cargos diferidos y activos diferidos. ¿Qué son las normas aplicadas? Los cargos diferidos, NIC 1, presentación de estados financieros, NIC 38, activos intangibles, NIF 15, ingresos de actividades ordinarias, costos de contratos. Explicación. Dice, se elimina el término como cuenta independiente. Se reclasifican como activos intangibles o gastos según su naturaleza. Activos diferidos. Normas aplicadas. NIC 12, impuesto a las ganancias. Para impuestos diferidos. Explicación. El concepto se divide en pagos anticipados, intangibles, activos,
por impuesto diferido, etcétera, según su función. Inge, Ujú, bueno, cuéntanos. para darle un poquito de explicación, hicimos con mi grupo, perdón, en forma de tabla para poder clasificar de mejor manera y que se pueda entender un poquito más estos términos y también para que pueda entender si es que, o sea, porque no le explicó mi compañera al principio. Ujú, Entonces está como forma de tabla. Aquí tenemos como primer punto están los temas, las normas NIF y NIC que se aplican y una breve explicación de cada una para no meterle mucha correcto. información porque son términos que recién estamos aprendiendo y para mejor entendimiento de nuestras compañeras. Perfecto, muy bien. Dale, Listo, no cuéntanos. sé si hay otra compañera que me pueda ayudar, por favor. Sí, yo te ayudo. Dos, normas para valorización de activos. Tipo de activo, propiedades, planta y equipo. Aplicamos las normas NIC la 16 y la NICS la 13. En lo que es la medición del valor razonable. En la NIC 16 permite el modelo de revaluación. NIC 13 define cómo se calcula ese valor razonable. En los Ujú, activos intangibles aplicamos la NIC 38 y la NIC 13. Y la 38 dice permite la revalorización solo si hay mercado activo. Y la 13 guía la mediación del valor justo. En las propiedades de inversión tenemos la NIC 40 y la NIC 13. Se permite usar modelo de valor razonable. En la 13 aplica si se, o sea, la 13 se aplica al optar por ese modelo. En cuanto al activo biológico, usamos la NIC 41 y la NIC 13. Se valoran al valor razonable menos, o sea, menos costos de venta con base en la NIC 13. muy bien. Bueno, yo te ayudo en esta. En el punto 3 tenemos las normas que intervienen en el tratamiento de cargos y activos diferidos. Las normas vendrían a ser la clave porque ya no permiten el uso de los términos de cargos diferidos o activos diferidos, como las categorías generales, sino más bien que estas obligan a clasificar cada partida según la naturaleza real. Y por lo cual tenemos en la tabla en la parte de abajo lo que vendría a ser clasificación como activo con la NIC 1, que estas normas definen un activo que debe generar beneficios económicos futuros y ser controlado por la empresa. Y si esta no cumple, no puede diferirse ni activarse. En reconocimientos de intangibles trabajamos con la NIC 38, que determina si el cargo o el gasto anticipado cumple con los criterios de activos intangibles, como el software, licencias o investigación aplicada. Se puede reconocer como tal. Referente al tratamiento de costos de contratos, trabajamos con la NIF 15, que hay costos relacionados con un contrato, que diría o lo relacionamos con comisiones o anticipos de venta, pudiendo diferirse solo si se espera recuperarlos. En los impuestos diferidos trabajaríamos con la NIC 12, regulando cuando se reconoce un activo como impuesto diferido, ya sea como pérdidas fiscales o diferencias temporarias, que generan los beneficios fiscales o futuros. Y para terminar en este punto tendríamos los pagos anticipados trabajados con la NIC 1 y con la NIC 10, regulando lo que es presentarse y revelarse los pagos anticipados. Para tener relación serían los seguros, los alquileres y los servicios, en especialmente si no se han consumido. Perfecto. Buenas noches, no sé si me escucha. Ujú, te escuchamos solamente. Dice, aunque bajo las NIF ya se utilizan los términos cargos diferidos y activos diferidos como cuentas contables formales, su contenido sigue siendo importante. Las siguientes normas regulan cómo deben clasificarse y tratarse a estos conceptos según su naturaleza real. Dice que en cargos diferidos, la NIF 1, NIF 38 y NIF 15, eh, tenemos de la NIF uno obliga presente de forma clara los activos y gastos anticipados. En la ley 38 dice que si es cargo corresponde a un intangible, perdón, ejemplo, software, se puede activar si cumple los requisitos. En la NIF 15, el cargo está relacionado con contratos con clientes como comisiones o costos de ventas. Puede diferirse si genera beneficios económicos futuros. En los activos diferidos, la NIC 2 aplica la NIC 12, NIC 38 y NIC 1.
La NIC 12 dice que regula el reconocimiento de activos por impuestos diferidos, ejemplo, pérdidas fiscales que se compensarán en el futuro. La NIC 38 aplica si el activo diferido es un intangible, ejemplo, el desarrollo tecnológico. El NIC 1 establece cómo se debe presentar pagos anticipados u otros activos no corrientes. Buenas noches. Ujú. ¿Por qué se revalorizan los activos? El motivo, la explicación y las normas aplicables. El motivo, reflejar el valor real del activo. Ajusta el valor contable al valor del mercado actual, especialmente si ha aumentado con el tiempo. Se utilizan la NIC 16, NIC 38 y NIC 13. Mostrar el patrimonio real de la empresa. Evita que el patrimonio esté subestimado por activos registrados a costos muy antiguos. Se aplica la NIC 1 y la NIC 16. Permite aplicar el modelo de reevaluación. Las NIP permiten reevaluar ciertos activos y se aplica a toda clase y de forma sistemática. Se aplica la NIC 16, PPE, NIC 38, intangibles. Mejorar la calidad de la información financiera. Ofrece datos más útiles y relevantes para inversionistas, auditores y terceros. Se utiliza la NIF 13, valor razonable. Evitar distorsiones contables. Si no se revalúa los activos, pueden quedar con valores irreales o desactualizados. Marco conceptual y NIC 1. Muchas gracias, Inge. Eso es Perfecto, todo no, de está muy parte de bien. las Muchas preguntas. gracias por complementar la información. Justamente es lo que queríamos revisar. Un poco de hacer referencia, vemos que las cuentas de esta manera se van desarrollando dentro de la construcción de los estados financieros. ¿Sí? Vemos que cada una de las cuentas pues tiene un apartado dentro de la norma internacional donde explica pues cómo tenemos que darles un tratamiento tanto de registro, de mantenimiento y de ajustes. ¿Sí? Normalmente, pues la norma internacional busca justamente aquello, ¿no? Que puedas controlar tus registros, que puedas mantenerlos en un orden tal cual manda la norma. Y si tienes algún tipo de, de de un desarrollo errado dentro de lo que es la parte contable versus los registros, pues la norma te guía para que puedas hacer un registro correcto y un tratamiento continuo y constante de estas cuentas que son principalmente que tienen un tratamiento, ¿sí? Que está en función no solo de del ámbito normativo, sino también están regularizadas por las leyes dentro de de los gobiernos, ¿no? Entonces, vemos que en el ámbito de los cargos diferidos, pues, o de los diferidos y cada una de sus cuentas, que hoy pues ya tiene su denominación para cada una de las cuentas, ya no es un solo grupo de cuentas de cargos diferidos, sino tiene, cada una tiene su aspecto y su desarrollo dentro tanto de la parte normativa. ¿Por qué? Porque hay leyes que están directamente relacionadas con la construcción de estas cuentas en particular. Una de ellas principalmente son los impuestos diferidos, ¿no? El tratamiento de impuestos diferidos en todos los países, todas las normas tienen el mismo concepto fundamental, cómo dar el tratamiento y dar el registro de los impuestos diferidos. Lo que cambia son los porcentajes, lo que cambia es la normativa y la exigibilidad que tiene dentro de cada uno de los países. ¿Por qué? Porque son leyes aplicables hacia la parte tributaria. Entonces, por esta razón, la norma internacional pues da un tratamiento específico completo para el desarrollo del registro de la cuenta, pero pues obviamente se reserva el efecto y los porcentajes y las exigencias que tenga la ley tributaria dentro de cada uno de los países, ¿no? Entonces, básicamente por eso hay un tratamiento y dan siempre este apartado principal donde dice pues que ya no hay un tratamiento solo de cargos diferidos, donde es una sola cuenta de acumulación y donde registras todo, sino ya tiene cada una de ellas, tiene sus cuentas específicas para dar una mejor presentación de los estados financieros, sobre todo respetando leyes nacionales, ¿ok? Básicamente por eso se crearon o se dieron esta subdivisión de de los cargos diferidos a crearse cuentas específicas y la norma toma en cuenta esta apertura de cuentas justamente para dar una normativa adicional. ¿Estamos?
Muy bien, entonces con eso pues hemos revisado y hemos hecho un trabajo sobre la parte y el cierre de lo que es la parte del activo, del activo total, ¿no? Del activo con sus componentes de activo corriente y de activo propiedad planta propiedad planta y equipo y los no corrientes, como los otros activos que acabamos de revisar, tanto lo que tiene que ver con los diferidos como la parte pues fundamental de de los otros activos, ¿no? Así que hemos revisado información en su componente total del activo, pues el siguiente paso en la estructura del estado de situación financiera, pues es el desarrollo de la parte de los pasivos, ¿no? Que asimismo pues nos vamos a ir revisando, ¿sí? Bajo ese mismo lineamiento. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a continuar con el material que ustedes lo tienen cargado en la plataforma, que lo pudieron descargar estos días, y vamos a trabajar con ello, ¿no? Muy bien. Entonces, nos quedamos en la parte de los otros activos y, pues, por consiguiente, vamos a revisar lo que es el pasivo, ¿no? Ahí pues dentro de lo que tiene que ver con el pasivo, pues entendemos que el pasivo es o son todas las deudas o las obligaciones que tiene la organización, las cuales deben ser pagadas tanto en dinero, en bienes o servicios, ¿sí? Dentro de este concepto, pues entendemos que son recursos que nos van a ayudar, ¿sí? A lo largo de la vida de la organización justamente para financiar los activos, ¿no? Dice, para su clasificación en el balance, pues tienen en cuenta, pues, el criterio de exigibilidad, es decir, la propiedad se debe tener para la prioridad se debe tener en este caso para el pago, ¿no? Entonces, de esta manera, pues, al igual que los activos, tiene su clasificación. Y tenemos la clasificación de los pasivos corrientes o de corto plazo y de los pasivos no corrientes o de largo plazo, ¿sí? Es la clasificación que se le da justamente a los pasivos en función de su criterio de exigibilidad, ¿no? Entonces, si nosotros entramos ya a definir lo que son los pasivos, ¿sí? Los pasivos corrientes, pues nos dice que el pasivo corriente o de corto plazo son las obligaciones que se deben cubrir en un plazo no mayor a un año, contando a partir de la fecha de presentación del estado de situación financiera. Entonces, a partir de la presentación del estado financiero, todas las deudas que tengan un lapso máximo de un año, se las conocerá como pasivos corrientes o pasivo de corto plazo. ¿Estamos? Perfecto. Entonces, por un lado, pasivo corriente. Y por otro lado, pues tenemos los pasivos no corrientes o pasivos de largo plazo. Y en este caso dice que son deudas que deben ser cubiertas en un plazo mayor a un año a la fecha del balance. Algunas deudas pueden tener un componente de porción corriente y un componente de porción no corriente. ¿Sí? Entonces, de igual forma, el momento que yo hago y clasifico las cuentas en el estado de situación financiera, ¿sí? Lo que voy a hacer es analizar su exigibilidad, ¿no? Entonces, todas las cuentas de pasivo, ¿sí? Que se deben pagar en un plazo menor a un año desde la presentación del balance, se los conocerá como pasivo corriente. Y en el caso de los no corrientes, ¿sí? Son las deudas que tienen que ser cubiertas en plazos mayores a un año, ¿sí? Y nos dice que en algunas de las deudas pueden tener tanto porción corriente como porción no corriente. ¿Qué significa? Si yo tengo una deuda que está partida en pagos mensuales, yo sé que toda la deuda que sea dentro del año será porción corriente y lo que está de largo plazo a partir del año en adelante, pues
será de porción no corriente, ¿no? Eso sucede muchísimo con el tema de los financiamientos con financieras. Hago un contrato de crédito, ¿sí? Por 4 años, ¿cierto? O hago a 48 meses. Por lo tanto, los 12 primeros meses será porción corriente y a partir del mes 13 en adelante, hasta el 48, pues será un pasivo no corriente o de largo plazo, ¿no? A eso se refiere con que algunas deudas tienen esta característica fundamental. ¿Estamos? Perfecto. ¿Cuáles son las principales cuentas del pasivo no corriente? Pues las principales cuentas del pasivo no corriente están clasificadas las obligaciones financieras, los proveedores, las cuentas por pagar, los dividendos o participación por pagar, impuestos, gravámenes y tasas por pagar, obligaciones laborales, pasivos estimados y provisiones, ingresos recibidos por anticipado y cualquier tipo de anticipo de clientes. Todas las características principales de esto es que su exigibilidad será menor a un año, ¿no? Sí, básicamente será menor a un año. Entonces, las vamos a ir definiendo una por una, ¿sí? Vamos a definir una por una para entender pues sus conceptos y por qué están clasificados dentro del pasivo corriente. Perfecto. Muy bien, entonces nos vamos a cada una de ellas, ¿no? Vamos a revisar, dice las obligaciones financieras, ¿sí? Es el valor que las deudas con entidades financieras, tanto en moneda legal como en extranjera, cuyo plazo de vencimiento es menor a un año, ¿no? Entonces ahí tendremos, o esta aquí se clasificará la porción corriente de esas obligaciones financieras, o los créditos que nos hayan otorgado de corto plazo, hasta 12 meses, ¿no? La cuenta de proveedores, esta hace referencia pues a las deudas con proveedores del país y del extranjero, tanto en moneda legal como extranjera, por concepto de la compra de mercancías, materias primas adquiridas a crédito, ¿no? Las cuentas por pagar, asimismo clasifica pues el valor de las deudas diferentes a los proveedores y en este concepto pues incluyen honorarios, servicios, mantenimientos, arrendamientos, servicios públicos, los seguros, los transportes, cualquier tipo de cuenta por pagar que no sea proveedores, o sea, los que nos están entregando las mercancías y las materias primas, ¿no? Que son y formarán parte del giro del negocio. Luego tenemos pues el dividendo o participaciones por pagar, que es el valor de las deudas con accionistas o socios por concepto de dividendos o participaciones decretadas y no cubiertas, ¿no? Ahí se paga pues en este caso en el Ecuador la normativa tributaria habla de un pago sobre un pago de los rendimientos sobre las utilidades. Sí, en este caso, pues los accionistas, socios accionistas, pues tienen derecho a obtener pues sus pagos de dividendos por tener sus recursos empleados dentro de esta organización. Y la ley societaria pues lo habla sobre el pago de dividendos, ¿no? Sí, la distribución de las utilidades a los socios accionistas. ¿Cuál es la cuenta que utilizamos? Dividendos o participaciones por pagar. Luego tenemos pues los impuestos, gravámenes, tasas por pagar. Asimismo pues sabemos que los impuestos son de corto plazo, ¿sí? El valor de deudas con el Estado por concepto de impuestos y tasas tales como el impuesto a la renta, el impuesto al valor agregado, los impuestos de industria, de comercio, los prediales, los vehículos, todo lo que tenga que ver con las tasas, imposiciones y aranceles que pueda tener la empresa para con el Estado, ¿no? Obligaciones laborales. Se dice que aquí se registran los valores de las deudas con los empleados y los ex empleados por concepto de salarios, vacaciones consolidadas, las primas, los servicios, ¿no? Todo lo que es por concepto de beneficios sociales y la parte de sueldos y salarios, ¿no? Los registros hacia los trabajadores.
También encontramos pasivos, los pasivos estimados y provisiones, representa el valor estimado de las deudas por diferentes conceptos, como de carácter laboral, ¿sí? Por impuestos o por contingencias, ¿sí? Todos estos pasivos que se pueden llegar a generar estimaciones. Las provisiones, si es en el campo laboral, 13º, 14º, las vacaciones, los fondos de reserva, ¿no? Que son cuentas por pagar, ¿sí? Y que se tendrá que entender si se paga al trabajador o se le acumula para el pago en los tiempos específicos al trabajador. Ingresos recibidos por anticipado, ¿sí? Que son los valores recibidos anticipadamente por los servicios que nos han prestado, ¿sí? En este caso, pues cualquier tipo de servicio anticipado, ¿no? En el caso de que hayamos generado, pues hayamos generado, qué sé yo, un arrendamiento, y pues sabemos que es un servicio prestado por anticipado. Los seguros también entran y forman parte de aquello, ¿no? Luego tenemos los anticipos de clientes, valores recibidos de clientes por bienes o productos que no han sido entregados todavía, ¿sí? O que están en un proceso de importación. Por lo tanto, pues los clientes pueden anticipar recursos a la organización previo pues a la compra de de estos bienes que pues serán entregados en el futuro, ¿no? Entonces son cuentas que se las obtiene y que se las maneja de corto plazo, que se espera que se dé cobertura pues en un plazo no mayor a un año, ¿no? Al igual que los activos corrientes, ¿sí? Los activos corrientes están clasificados en función de su liquidez. En el caso de los pasivos corrientes están en función de su exigibilidad, ¿cierto? Entonces es la instancia de pago, el tiempo específico de pago que tiene cada una de ellas, ¿sí? Dependiendo muchísimo de diferentes lineamientos. En algunos casos para el pasivo corriente, los lineamientos estarán en función de políticas de la empresa, ¿sí? Por efecto de los pagos a proveedores. Otros estarán dados según sus contratos, en el caso de los créditos se hace referencia pues a la parte de instituciones financieras, ¿sí? Dependerá pues del el efecto de los pagos. Y en los casos pues de la parte de impuestos y de normativa laboral, pues estará en función de los tiempos específicos que marcan la ley laboral, ley tributaria. Y en el caso de los ingresos recibidos por anticipado, los anticipos de clientes, ya dependerá igual del contrato de compra-venta que se puede ejecutar, ¿no? O de la prestación de los servicios que se esté ejecutando, ¿ok? Entonces, en una categoría, las cuentas de pasivo corriente, que son todas las deudas, ¿sí? Que tiene la organización y que deben ser cubiertas en plazos menores a un año, ¿no? Sí, básicamente por el efecto de la exigibilidad. Eso en cuanto a lo que tiene que ver con el pasivo corriente, ¿no? En cuanto al pasivo no corriente, ¿sí? El pasivo no corriente, pues también habla sobre las cuentas principales o las más representativas, que son las obligaciones financieras de largo plazo y los bonos en circulación para ya empresas que tienen un componente bastante fuerte, ¿no? Que tienen una corpulencia para emisión de bonos. Por lo tanto, dice que las obligaciones financieras de largo plazo, pues representa deudas con entidades financieras con plazo mayor a un año. Generalmente tienen una porción corriente y una porción no corriente, ¿sí? Hablábamos de la porción no corriente. Esta porción no corriente pues será registrada dentro de esta cuenta de obligaciones financieras de largo plazo, y mientras tanto que la porción corriente estará en las obligaciones financieras de corto plazo, ¿no? Que son las dos cuentas que se utilizan justamente para dar ese tratamiento de análisis y de registro. Luego tenemos los bonos en circulación, y en esto pues representa la deuda por bonos en circulación. Esta operación pues se realiza en las entidades del Estado o entidades privadas de gran tamaño, en ambos casos pues a través de una entidad bancaria que avala la operación. Recordemos que no todas las empresas pueden emitir bonos, ¿no? Sí, básicamente, ¿por qué? Porque los bonos tienen que dar
un aseguramiento de pago, ¿no? Sí, un aseguramiento de pago es una forma de financiarse un bono, es un documento que me permite financiarme, ¿sí? Que me permite financiar o hacer financiamiento, ¿sí? Principalmente pues para el desarrollo de proyectos o de macroproyectos, ¿no? Sí, los bonos en el Ecuador, los bonos del Estado que emite el gobierno, pues principalmente sirven para generar pues proyectos de gran envergadura, como un proyecto, como una, qué sé yo, una represa eléctrica, ¿sí? Las carreteras, eh, pues básicamente para ese tipo de financiamientos se emiten bonos. ¿Cuál es el aval que está generando? Pues es el bien que está construyéndose y por otro lado, pues obviamente el Estado será el garante a través de un banco que sea el emisor de los bonos, ¿no? Entonces dan una cobertura, ¿sí? Los bonos deben dar una garantía de pago, ¿sí? Dependiendo de la modalidad, de la modalidad de pago que se haya estimado para los bonos, ¿no? Los bonos pueden ser de pagos hacia la finalización de su vencimiento o se puede hacer pagos por cupones, ¿sí? Los cupones también, pues, son pagos específicos en los tiempos que cada uno de los cupones se realiza. Es como pago de las cuotas, ¿no? Puede ser pagado bajo cuotas o pagado bajo cuota más capital o interés más capital o solo el interés. Hay una combinación de bonos, ¿no? Hay una combinación de forma de emisión de los bonos. Puedo emitir bonos, como les decía, pues para el pago a su vencimiento, capital más interés. Puedo en un momento determinado solo pagar el interés y al final el capital. Puedo pagar dentro de los bonos capital más interés, ¿sí? Entonces, hay una combinación de los bonos y un tratamiento específico, pero pues sabemos que estos bonos, pues no todas las organizaciones la podían emitir porque nos habla de entidades estatales y de entidades que son de gran tamaño, ¿no? Porque deben dar cobertura en los tiempos específicos, ¿sí? Para dar cumplimiento a los pagos, ¿sí? De cada una de sus obligaciones, ya sea del pago del interés o pago del capital. ¿Ok? Un tratamiento bastante importante en cuanto a lo que tiene que ver con el pasivo, ¿no? Sí, básicamente es lo que queríamos desarrollar el día de hoy. Sí, normalmente los días lunes estoy yo estoy con temas de la oficina y se me complica pues finalizar la clase hasta las 9 de la noche y normalmente lo que hago pues es tratar de dejarles algo para que ustedes puedan desarrollarlo, ¿no? El día de hoy hemos visto dentro de la clase, pues vimos la parte normativa, de la normativa que se apega a dos cuentas importantes como son como son las de los diferidos y también pues la parte de las revalorizaciones, ¿sí? Un poco de enfoque pues visto y puesto en función de la norma internacional, tanto norma internacional de información financiera como también de la norma internacional contable, ¿sí? Cada una de ellas expresa y da sus objetivos, a su metodología para el tratamiento y el registro correcto de estas cuentas en particular, ¿sí? También vimos, pues, ya dentro de de la primera parte de esta clase, pues hemos visto lo que es los pasivos. Empezamos ya viendo los pasivos, clasificando pasivos corrientes, pasivos no corrientes. Los pasivos corrientes que están, y los pasivos en realidad están clasificados en función de su exigibilidad, ¿sí? Del pago que nosotros vamos a dar, el tratamiento de pago que se va a dar dentro del corto plazo o del largo plazo, ¿no? Vimos la clasificación, vimos las principales cuentas, las conceptualizamos, ¿sí? Para entender, pues, justamente el por qué se registran esas cuentas en cada uno de ellos, ¿no? Y qué tratamiento se lo tiene que dar. Entonces sabemos que el pasivo de corto plazo, pues habla de todas las deudas que son y que deben ser cubiertas en un plazo no menor a un año. Y el pasivo no corriente, pues son todas las obligaciones que tienen que ser cubiertas en un plazo mayor a un año, ¿no? Sí, y asimismo, pues alguna de ellas tiene pues esta particularidad de tener una porción corriente
y una porción no corriente, ¿no? Que se tiene que pagar dentro del año una parte y pues obviamente de largo plazo, ¿sí? El resto de la deuda para extinguirla, ¿ok? Eso con eso pues hemos visto lo que tiene que ver con el pasivo. Quiero darme el día de mañana pues tiempo para revisar en cambio el patrimonio, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese patrimonio pues tenemos que irlo conectando directamente con un estado financiero que es la variación de patrimonio, dar los primeros lineamientos para la variación de patrimonio, porque no lo vamos a ver acá, pero lo vamos a dejar sentado porque en contabilidad intermedia 2 pues lo estarán revisando lo que tiene que ver con la parte con la parte del estado de variación de patrimonio. Pero dejamos sentados las cuentas que intervienen, ¿sí? Y el tratamiento que se da en ese estado financiero. ¿Estamos? Así que por favor les pido el día de hoy dentro de la plataforma, ¿sí? Dentro de la plataforma les he dejado dos videos, ¿sí? El primer video pues que está enfocado a la parte está enfocado a la parte del exigible, un poco de ir cerrando ya la parte del activo, ¿sí? Que nos habíamos quedado dentro de esa parte, ¿sí? Hay un crucigrama que hay que realizarlo, ¿sí? Les pido que realicen el crucigrama, está con fecha del día de hoy. Y hay una parte de provisiones de cuentas incobrables que también pues se quedó ahí pendiente de revisarlo, así que hay dos videos para el día de hoy y la parte de contabilidad intermedia, un crucigrama de contabilidad intermedio para irlo desarrollando el día de hoy, ¿ok? Para ya posicionarnos el día de mañana en la parte de la segunda unidad que quiero enfocarme en otros temas en particular, ¿ok? Gema, ¿tienes alguna pregunta? Sí, Inge, una consultita. ¿En qué Cuéntame. parte subimos la presentación? La presentación, caramba, no les dije. En la unidad número 1, les voy a dejar ahorita cargando. Ya. No les puse en realidad mil disculpas. Muchas gracias, Inge. Sí, sí, Entonces, sí. el crucigrama lo hacemos el de la unidad 2, ¿verdad? Para tenerlo De la claro. unidad uno, por favor, es de la unidad ¿De la uno y unidad ahí 2? están sí, en la unidad uno y están los dos videos también. Les pido que lo revisen. Les dejo en la unidad número 2. Aquí va a estar el trabajo de diferidos, mm, diferidos y revalorización. Ya. Les dejo ya en la unidad número 1 va a estar para cargar el trabajo del día de hoy, por favor. Mm, 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 mm. Ya. Perfecto. Vamos a ver dónde está. Estoy en el 18 y les dejo para el grupo número 2 también. Dentro de las personas que faltaron está Lilibet Vega. Dicen, aquí estoy. Perfecto, te pongo asistencia. Gracias, Liz. Lisset Morocho. Ingeniero, buenas noches. Gracias. Y María Celeste Villamar. Buenas noches, ingeniero. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, por favor, les pido, no se olviden de cargar, solo una persona que cargue, no tengo problema, el trabajo donde consten todos, ¿sí? Todas las personas que participaron y en la unidad número 1 va a quedar. Y por favor, revisen esos dos videos que están de la parte de provisión de cuentas incobrables y la parte del exigible y hacer el crucigrama para el día de hoy, por favor. De revalorizaciones. Listo, muchachos. Entonces nos estamos mirando el día de mañana, por favor, ¿sí? Para continuar con la clase, ver la parte
del patrimonio, que quiero centrarme un poquito ahí y revisar algunos temas que están todavía pendientes del estado de situación financiera. Gracias, Inge. Listo, Hasta muchas gracias. Hasta el día de mañana. Les agradezco Gracias, muchísimo. Inge. Gracias, hasta mañana. Mañana. Hasta mañana, hasta mañana. Inge, Cuéntame esta mañana. perdón. No te preocupes. Se acuerda que yo les había mencionado sobre el tema del, perdón, no sé si me escuchó, del deber que no le presenté, pero sí le envié el correo, igual le envié el Sí, sí, CGA. sí, lo vi que me habías presentado y me habías enviado, así que Ya, tranquila, muchas está gracias. ya, lo reviso el día de hoy, ¿ya? Ya, muchas gracias, ingeniero. Ok, no te preocupes, gracias. Buena noche, gracias. Hasta luego.